Hola, soy Marien y bienvenidos a Latin Lit. Por fin, el análisis del túnel de Ernesto Sábato. Este video lo han estado esperando 5 años. ¿Por qué? Porque es un libro que desde que empecé mi canal recomiendo para iniciarse a la lectura seria, a la lectura de los clásicos. Así que aquí estoy y no voy a hacer una típica reseña. Por algo estoy terminando una maestría en literatura. En cambio vamos a analizar un poco el libro y vamos a encontrar cuál es el secreto del túnel. ¿Qué hace que este libro sea perfecto para convertir a una persona que no le gusta leer en un lector? En este video voy a tocar los temas principales de la novela y escogeré algunos aspectos para analizar. Sin hacer spoilers. Para poder conseguir que cuando ustedes lean el libro, si es que no lo han leído ya, puedan prestar atención especial a estos aspectos y entender así la novela con mayor profundidad. ¿De qué se trata este libro? Les leo la primera oración. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Solo para que vean que no es un spoiler del libro lo que voy a decir ahora. De modo que el libro está en primera persona y este es un narrador no confiable, porque tenemos la visión de un criminal que distorsiona totalmente la realidad. Así que es interesante pensar que absolutamente todo lo que nos dice podría ser mentira, a pesar de que nos dice en una línea tal cual: voy a contar esta historia de manera imparcial. Ni modo, quiere meternos en un pacto ficcional. Y lo logra. Nos metemos entonces en este thriller psicológico que nos envuelve con suspenso total, donde los protagonistas son Juan Pablo y María. O bueno, la María que conocemos a través de Juan Pablo, que no necesariamente es la verdadera María. Lo que sabemos de ella es que es un personaje enigmático que esquiva las cosas en lugar de decirlas, pero lo interesante, más que los hechos de la historia, son los pensamientos de Juan Pablo. Y lo que encontramos en estos pensamientos son constantes contradicciones, conclusiones absurdas sobre el análisis de las cosas. El error más grande de Juan Pablo es razonar, y razonar tanto. Y creo que con esto llegamos al punto número 1 acerca del éxito que ha tenido en los adolescentes. Porque bueno, como adolescente pasa mucho esto. Te enamoras de una persona y como todo el tiempo piensas en ella, sobreanalizas las situaciones y creas expectativas igual que Juan Pablo. Expectativas que muchas veces terminan en desilusiones o llegas a conclusiones absurdas acerca del comportamiento del otro. He ahí el primer motivo por el que mucha gente que no le gusta leer llega a simpatizar con este libro. Hay un tema, además, una convicción, una seguridad absoluta de que la persona que amas te va a salvar de todos los problemas del mundo. Mágicamente. Y creo que no estoy exagerando cuando digo que este pensamiento era hasta hace unos años bastante latinoamericano. No pasa nada si tengo a la persona que amo a mi lado. Esta persona va a cambiar mi vida, me va a hacer bien. Todas estas frases de amores juveniles puede convertirse en una obsesión, como sucede en este libro. Empecé a experimentar el vértigo y a pensar qué fácil sería arrastrarla conmigo al abismo. Frases como estas se encuentran a lo largo de toda la novela. Pero recuerden que estamos hablando de uno de los libros más famosos del siglo XX. Hasta Albert Camus ha elogiado esta novela. Así que por supuesto que es mucho más que un libro juvenil. Y aquí pasamos a los temas sobre los que profundiza esta novela, que son principalmente la soledad, la alienación, el aislamiento y la incomunicación. Empecemos con el breve análisis. Sábato y el contexto. Ok, la biografía del autor la pueden buscar en Wikipedia, pero algo que tienen que saber es que Sábato escribió otras 2 obras sobre héroes y tumbas y Abadón, que están directamente relacionados con el túnel en ciertos aspectos. De hecho, en Sobre héroes y tumbas, en un momento se menciona un crimen, que es precisamente el crimen que se comete en el túnel. Como dato curioso, Sábato era pintor, igual que Juan Pablo Castel, el protagonista. Y este es un dato imprescindible, porque a la hora de leer el túnel, ustedes pueden visualizar ciertas escenas como si fueran un cuadro. Y cada cosa tiene una enorme simbología surrealista detrás. Y eso se ve especialmente en lo onírico, en los sueños del protagonista, de los que hablaremos en un ratito. Pero ya les digo respecto a los símbolos que son evidentes desde el inicio de la novela. Empezando porque Juan Pablo se apellida Castel, que significa castillo, fortaleza, y esto ya tiene connotaciones de que su cabeza es como un muro impenetrable en donde él se siente atrapado. Mi cabeza es un laberinto oscuro,
y María es descrita como relámpagos de luz que iluminan algunos corredores del laberinto oscuro de su vida. Aunque bueno, vemos que más que iluminar su vida, ilumina sus dudas que poco a poco lo van sumergiendo en un abismo profundo, ahogándose cada vez más en sus ideas y pensamientos. Patentaré esta conclusión en mi próximo paper. Pero volviendo al contexto, si tenemos en cuenta la época en que Sábato escribió este libro, mientras él armaba esta novela sucedió la represión política del gobierno de Perón. E incluso Sábato, que escribía artículos en ese entonces, fue censurado. De hecho, él ya había publicado una novela en ese entonces. Y bueno, fue censurado en esta época y estoy segura que eso también influyó en El túnel, novela que estaba escribiendo en ese tiempo. Juan Pablo tiene bastantes problemas de comunicación, entonces yo creo que podríamos interpretar que la falta de comunicación, esa desesperación de la incomunicación, está relacionada justamente con la época y con lo que sentía Sábato. Pero no nos quedemos con un análisis biografista, porque hay mucho más para analizar detrás de esta obra. Si por ejemplo cogemos una perspectiva freudiana del asunto, la pintura de Juan Pablo, a través de la cual conoce a María, se llama Maternidad. Y esta es la primera conexión que tenemos entre Juan Pablo y María. El cuadro muestra a una mujer y un niño y una playa solitaria y una ventana y otros elementos simbólicos. Pero a lo que quería llegar es que podemos asociar esta imagen del cuadro con la infancia de Castel. Y precisamente más adelante uno de los sueños de Juan Pablo es la casa donde creció, la casa de su infancia. Y al despertar, él se da cuenta que la casa es María, otra asociación entre María y la infancia. Existen por eso muchos ensayos que desembocan en la conclusión de que Juan Pablo sufre de un complejo de Edipo, en donde confunde a María con su madre, que está ausente en la obra, pero María llega a ocupar ese espacio, esta carencia. Siguiendo con el tema de los sueños y pesadillas, Que es muy apasionante. en un momento Juan Pablo sueña que se transforma en un pájaro monstruoso, pero nadie se sorprende, manifestando de esta manera que ya todos lo veían como un monstruo. Aquí se refleja su alienación y la ruptura dialéctica del yo. Pero hay más. En este mismo sueño intenta hablar, pero solo aparecen chillidos de pájaro que nadie escucha. Así representa de forma bastante evidente la incomunicación, el deseo de ser escuchado y no poder llegar a los demás. Todos estos elementos componen la compleja y tormentosa personalidad de nuestro protagonista. Por supuesto hay más de 2 sueños, ahora solo mencioné 2, pero me gustaría que ustedes descubran el resto. A veces cuando uno está leyendo una historia y te describen un sueño, pensamos, ¿qué tiene que ver un sueño con la historia? Los pasamos rápido, pero en realidad muchas veces estos sueños son parte de la constelación que conforman al personaje. Así que en lugar de pasarlos rápido hay que disfrutarlos y tratar de pensar qué significados se esconden. Desde un punto de vista literario contemporáneo, El túnel adquiere nuevos significados. Es muy probable que si un libro así fuese escrito ahora, este año, no tendría el éxito que tuvo en esa época. ¿Y por qué? Porque si lo aterrizamos al 2020, esta es la historia de un misógino que además de cometer feminicidio, no se arrepiente y narra con frialdad su crimen, echándole la culpa a ella hasta el final, con criterios totalmente machistas. Sin spoilers, dijiste. No es un spoiler, acuérdate que la historia está narrada en retrospectiva, entonces en las primeras líneas ya conocemos a un Juan Pablo del futuro. En fin, definitivamente no es el tipo de historia que empodera a la mujer, en ningún sentido, ya que además, como mencioné, solamente tenemos un punto de vista que es puramente masculino. Así que yo creo que no le darían una primera oportunidad en el mundo actual. A veces siento que las obras tienen que escribirse y publicarse en un momento preciso de la historia. Pero claro, esta es mi opinión. En fin, ¿por qué esta novela es tan buena? Además de los aspectos que ya he mencionado, personalmente siento a los personajes más reales que en otras historias. Y no solo yo, esta novela puede analizarse desde puntos de vista psiquiátricos, psicológicos, en el psicoanálisis, encontrando, por ejemplo, esquizofrenia incipiente. De hecho, si buscan en Google Scholar encontrarán muchísimos artículos interdisciplinarios, no solamente de literatura, y entonces pueden ver cuál es la magnitud de lo bien que está construido Juan Pablo y su interpretación del mundo. Ah, ¿y por qué se llama El
Retúndenla. Bueno, el título es una alegoría de la mente de Juan Pablo, de la soledad, de la falta de comunicación y de todo lo que ya hemos dicho. María se convierte en un instrumento para poder salir de ese túnel. Y desde el principio nos damos cuenta de la desesperanza que tiene el protagonista de haber destruido lo único que podía ayudarlo a salir de ese túnel. Aunque, paradójicamente, el motivo por el que escribe el libro es para ver si alguien en el mundo piensa como él y alguien en el mundo puede entenderlo. Justamente su obsesión en María radica en que cree que es la única persona del universo en que puede entenderlo. Esta es una de las pocas novelas en que yo digo es para todos, porque además de estar súper bien escrita y de ser un clásico corto con una narrativa envolvente y que utiliza temas universales como la obsesión, el amor, las preguntas existenciales, en donde lo racional y lo afectivo chocan, el protagonista trata de convencerte de que su visión del mundo es correcta. Condena, por ejemplo, desde el principio de la novela a los criminales y dice que si de algo se arrepiente es de no haber matado a varios. Critica con apatía la existencia de la humanidad en sí y la mayoría de personas que lo leen simpatizan con él. Entonces te sientes como ese instrumento que Juan Pablo estaba buscando. Sientes que lo entiende y eso de verdad que te hace meterte en un juego totalmente diferente, en donde te identificas de una manera distinta que en otras novelas, que puede ser que tengas cosas en común. En este caso no tienes nada en común con él, pero te convence de su manera de pensar. Entonces es bien chévere. Por último, quería decirles que este libro me pareció perfecto para Halloween, porque es un libro siniestro, muy corto, con menos de 100 páginas. Así que en vez de verse una película de terror barato en Halloween, podrían leer este libro si no lo han leído. Por eso esperé hasta finales de octubre para subir este video. Y otra cosa que quiero contarles, y ahora sí van a pensar que estoy completamente loca, es que estoy produciendo y dirigiendo un musical vía Zoom con mis alumnos de literatura del Colegio Seba San Ignacio que están en Perú. Y justamente es una adaptación de este libro, del Túnel de Sábato. Le quiero dedicar a mi hermana, por cierto, porque ella odiaba leer hasta que encontró el túnel, así que me ha motivado mucho a hacer esto. Estoy escribiendo la música, creando las pistas, haciendo el guión, todo. Es un musical que va a estar muy bueno porque mis alumnos tienen muchísimo talento y si existe la posibilidad de que ustedes lo vean o que esté en YouTube en un futuro, les avisaré de todas maneras. No se preocupen. ¿Y por qué digo que estoy completamente loca? Bueno, lo loco de hacer un musical con mis alumnos en Perú estando en Alemania es que además estoy escribiendo mi tesis magistral sobre literatura latinoamericana, paralelamente estudiando una segunda maestría en literatura inglesa, trabajo dictando clases de literatura con chicos en Perú y además trabajo como investigadora literaria en la Universidad de Bonn aspirando a un doctorado. Y también estoy escribiendo no una, sino 2 novelas. Así pues, todas las personas que conozco y les cuento que además estoy escribiendo y produciendo un musical, estoy escribiendo canciones, dirigiendo a mis alumnos que son adolescentes y escribiendo, puliendo y adaptando la historia de la obra de Sábato a un formato de guión, un formato actual, aterrizándola al 2020. Pues sí, estoy completamente loca. Pero la verdad no hay nada que me haga más feliz que hacer esto, a excepción de escribir. Nunca he estado tan ocupada ni tan feliz como en este 2020. He tenido muchísima suerte a pesar de la situación y creo que he sabido aprovechar las oportunidades de encontrar eso que me hace feliz y lanzarme a hacerlo. Así que quería recomendarles esto a todos los que están viendo este video. Láncense a hacer lo que aman. Este 2020 ha sido un año muy difícil y a pesar de eso creo que podemos intentar sacarle el lado bueno a las cosas. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Gracias y suscríbanse. Que tengan una linda semana, que todo les vaya bien. Les desea Mariel. ¡Tschüss!